Un tiempo para adorar a Dios. Quiero que abra su Biblia, vamos a ir rápido a la palabra. Marcos capítulo 5, verso 21. Meditaba un tema de prédica y vino a mi corazón esta palabra. Jesús siempre está ocupado, pero nunca llegó tarde. Jesús siempre está ocupado, pero nunca llegó tarde. ¿Qué le parece? Cada uno de nosotros tenemos diferentes ocupaciones y a veces las ocupaciones nos roban tiempo, nos roban energía, nos quitan horas de nuestra vida, y a veces lo que hacemos, los que trabajamos por cuenta nuestra, a veces lo que hacemos decimos, voy a estar a tal horario, y no llegamos. O llegamos demasiado tarde, el otro se cansó de esperarnos y se fue. Pero Jesús jamás, a pesar de sus múltiples ocupaciones, llegó tarde. En el capítulo 5 de Juan, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, sus discípulos dijeron, Señor, vamos a comprar pan. Y él se quedó sentado a la orilla del pozo de Jacob. Y cuando los discípulos llegaron de comprar pan, él ya había tenido una charla con la mujer samaritana. Ya había desarrollado el plan y el propósito de Dios. La agenda de Dios ese día había sido atendida. Y le pregunta, ven a comer, maestro, come. Y él le dijo, yo tengo otra comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos dijeron unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y él le dijo, mi comida es que yo haga la obra del que me envió. Es decir, hay una comida espiritual que Jesús comió, y él dijo, y que yo esté comiendo esa comida y haciendo su obra. Es decir, Jesús siempre estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Por uno o por una multitud, siempre estuvo ahí Jesús, ocupado. Pero nunca llegó tarde a ninguna cita. Por eso dice, Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. San Marcos 5:21. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo, y cuando vio a Jesús cayó a sus pies. Le rogó con fervor, diga conmigo, con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y la gente le siguió apretujada a su alrededor. Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y había sufrido mucho con varios médicos, y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Diga conmigo, nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocare su túnica, la Biblia de ustedes dice su manto, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de lo que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mirad la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo podés preguntar quién me tocó?
Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Me gusta esta frase: ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, diga conmigo, parece que era tarde. Llegaron los mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. En la versión dice: no tengas miedo, cree solamente. Jairo detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Y cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, vio el alboroto que había, muchos llantos y lamentos. Entonces preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió, diga conmigo, la gente se rió de él. ¿Cuántas veces la gente ridiculiza a Dios? ¿Cómo duerme? Se murió. Estamos acá para llorar porque está muerta. Entonces la gente se rió de él. Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados, y Jesús le dio las órdenes, como dice el dicho: enfermo que come. Así que ya estaba sana, así que había que darle comida. Quiero hablar un poco: ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto perdés por venir a Cristo? ¿Y cuánto ganás? Jairo era una autoridad dentro de la sinagoga judía, y en ese rol que él cumplía como líder de la sinagoga, encargado de la sinagoga de los judíos, él tenía una función muy importante. Y esa función que él tenía privilegios. El encargado de la sinagoga en los días de Jesús significaba ser un líder comunitario con la responsabilidad de supervisar las operaciones de la sinagoga, incluyendo la organización del culto, la administración del edificio y las planificaciones de los servicios. Era un cargo de autoridad generalmente designado por los ancianos, que implicaba ser el encargado de invitar oradores, de mantener el orden y de vigilar que no ocurrieran cosas que no debían, fanatismo, herejías, y predicadores que no estaban a la altura de lo que era la cultura judía, la tradición judía. O sea, que ser un principal de la sinagoga no era de cualquiera, era algo que había que ganarse, era algo que había que transpirar la camiseta, cumplir responsabilidades, compromisos, y como era una actividad comunitaria, necesitaba tener el buen concepto de los que vivían en la comunidad. Porque a veces decimos ser un ministro de Dios, pero la gente nos mira mal. Comunitariamente no tenemos influencia. ¿Por qué? Porque somos gente que vive una vida irresponsable, a veces que tenemos deudas, a veces que tenemos una familia donde existe la violencia, a veces porque tenemos deudas que nunca se pagan, porque
tenemos una conducta de vida que no es la que dice la Escritura. Pero Jairo había llegado a ese lugar en una cultura súper estricta. Y él era un hombre que desde el momento que vio a Jesús, a quien más de una vez habían invitado en las sinagogas a predicar, porque Jesús y sus discípulos predicaron en las sinagogas. Quiere decir que no invitaban a cualquier predicador, no invitaban a cualquiera a que traiga una palabra, sino que era gente de renombre, gente que tenía el reconocimiento popular. Entonces, en esta función, Jairo había conocido a Jesús, pero él estaba atado a un compromiso religioso. Él estaba atado a una tradición religiosa. Como suele pasar, muchas veces hay gente que tiene un familiar enfermo y alguien le dice, ¿quiere que oremos por él? No, yo soy católico. O por ahí hay gente que te dice, nosotros no celebramos cumpleaños, somos testigos. Hay otros que te dicen, Jesús era Padre, Jesús era Hijo, y Jesús era Espíritu. Y te quieren hacer que Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son la misma persona. Y la Biblia deja más que detalles claros de que son tres. Jesús pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que Jesús pondrá bajo los pies será la muerte. Y ahí vendrá el texto que dice, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y ese será el último enemigo que Jesús pondrá debajo de los pies, porque y una vez que él haya tenido el control absoluto, él le confió y lo puso bajo su poder, bajo su autoridad, y él mismo pasará a estar también sujeto a aquel que sujetó a él todas las cosas. ¿Quién sujetó a Jesús todas las cosas? El Padre. Y cuando Jesús reintegre todo, le dará al Padre todo lo que él ha conquistado, e inclusive él mismo se sujetará a aquel que todo lo sujetó a él. Amén. ¿No? Qué verdad esa. Entonces, por eso que la religión es una cosa y el evangelio es otra. Y nosotros nos estamos encontrando con un hombre que era el principal de la sinagoga, era el hombre más importante, había vivido, luchado, pero él tiene un problema. Él encuentra en Jesús lo que los demás líderes no querían reconocer. Él encuentra en Cristo lo que otros no querían ver. Y en un momento de aflicción, en un momento de necesidad, en un momento de desesperación, hay una fe que fluye o hay una fe que muere. Entonces, en situaciones extremas, o nace una fe que usted no sabía que estaba dentro suyo, o la poca fe o la gran fe que usted dice tener termina muriendo. Y aquí este hombre revela una fe inquebrantable. Viene una barca, ¿no? Del otro lado, Jesús entró en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga llamado Jairo, y cuando vio a Jesús, ¿qué le pasó? Cayó de rodillas ante él, y mire la expresión que da, dice, y le rogó con fervor, mi hija está muriendo. ¿Sabe lo que significa fervor? Es ebullir, ir de menor a más. Es como poner agua fría en una pava y llevarla al estado de que hierva, ¿no? Llevarlo a un estado de ebullición. Y cuando Jairo ve a Jesús, no le dice, para que los demás no se den cuenta, no sea que mañana tenga que ir a abrir el templo y lo expulsen. Mi hija se está muriendo. ¿Puede ser? Como algunos, sí, ¿puede orar por mi esposa? ¿Puede orar por mi marido? ¿Puede orar por mis hijos?
No, él fervientemente se acerca, ¿no? Se acerca allí a donde está Jesús, se cae de rodillas delante de Jesús y con fervor le dice: mi hija se está muriendo. Mi hijita se está muriendo, por favor, ven a mi casa, pon las manos sobre ellas para que viva. No hay un clamor débil, cargado de vergüenza, escondiendo la necesidad, sino que la urgencia de la situación que él está viviendo en su casa, sin pensar lo que mañana vendría cuando el pueblo se entere que Jairo había venido a Jesús, sin pensar lo que había perdido por esa decisión que toma. Pero hay una fe que nace en la desesperación y no mide riesgo, y no mide consecuencia, y no mira cuánto voy a dejar de lado, cuánto voy a perder. Esa es la fe que en ese momento Jairo tuvo. No. Ven, por favor, pon tus manos sobre ella para que sea sana y viva. ¿Qué está diciendo Jairo? Mi religión no hace lo que tú haces. Mi religión es un sinnúmero de estructuras, es un montón de rezos, un montón de cosas que practicamos, pero están muertas. Y yo te he seguido durante este tiempo, y donde tú vas hay milagros, donde tú entras, las veces que has entrado a una casa, a un hogar, a una vida, la has cambiado, la has transformado, siempre tienes un milagro. Ahora no me importa lo que yo pierda, mi hijita se está muriendo, y si tú vienes a casa y pones tus manos sobre ella, ella sanará, ella vivirá, no importa lo que yo pierda. Amén, sí, Señor. Cada vez que queremos algo de Dios, tenemos que sacrificar algo. Porque lo que Jairo está haciendo no es tirar los años que él tuvo de inversión en su proyecto, en su sueño, por la borda, sino que lo que él está viviendo en ese momento es descubriendo el verdadero origen por el cual él tenía la vocación que tenía, de servir a Dios, de amar a Dios, de estar en el servicio de Dios, pero ignorando el verdadero propósito. ¿Sabe que muchas veces nos tiene que golpear la vida para que entendamos el propósito y el plan de Dios? Porque si no, simplemente, ¿sabe qué? Vivimos porque respiramos, vivimos para hacer gloria a Dios, vivimos para practicar un sinnúmero de normas y de estatutos y de costumbres que nos han enseñado, pero no conocemos a Dios, y a la hora de los bifes nos damos cuenta que nada de eso sirve. Por eso Jairo lo deja todo tirado y le rogó: mi hijita se está muriendo, por favor ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujado a su alrededor. Era todo una novedad que un hombre de tal jerarquía y de tal autoridad en el mundo judío, en el mundo religioso judío, fíjese que hoy todavía es fuerte el judaísmo, es fuerte la creencia del musulmán, son fanáticos. Imagínese, más de uno estaría diciendo: cuando venga a la sinagoga le corto la oreja, le saco la cabeza, le quito la llave, no entra más acá. Mire que meterse con este hereje llamado Jesús, a quien la religión consideraba un falso profeta. Pero una mujer en el camino, que hacía 12 años sufría una hemorragia continua, había sufrido mucho con varios médicos,
Y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. Pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Aquí describe una de las realidades. Esta historia bíblica nos habla de 2 milagros que se dan, que hablan de la ocupación constante de Jesús, de estar al servicio de la gente en su estado más crítico. Si alguien se saca la lotería, qué bueno es ir a la casa de ese. Pone asado, manjares, bebidas. Capaz que si le caes bien hasta un regalo te da. Pero estar en el momento del dolor cuando alguien sufre, estar en el momento de la necesidad cuando alguien está pasando un momento difícil, ese es el problema más crítico. ¿Me entiendes? Ahí es donde se terminan los amigos. Y esta mujer que se le cruza a Jesús, hacía 12 años que sufría una hemorragia. Aparentemente era una situación de un cáncer de ovarios, de matriz. Y el sangrado era continuo, era permanente. Imagínese una persona que durante 12 años sufre. Ahora, aparentemente esta mujer tuvo propiedades, tuvo bienes, tuvo riqueza y quizás hasta tuvo una familia. Pero cuando la enfermedad se queda a vivir en una persona, lo que sucede es que todo lo que está a su alrededor, si no hay dinero, se termina. ¿Me escuchó? Amén. Y esta mujer dice que había sufrido mucho con varios médicos de aquel entonces. A lo largo de estos 12 años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles. O sea, ella había invertido en su cuerpo, había invertido en su salud y había gastado todo lo que poseía materialmente. Pero nunca mejoró, dice el autor de esta carta, de este evangelio, perdón. De hecho, se puso peor. Y calcule la situación emocional de una persona que después de tenerlo todo enferma, después de estar rodeado de amigos, de parientes, la enfermedad te aísla. Y nadie quiere ser amigo de un enfermo. Nadie quiere estar con alguien que constantemente sufre. La gente no quiere tener una persona al lado que tenga dolores, que tenga enfermedades, no quiere tener a alguien que esté padeciendo. Y esta mujer no solo enferma, sino que también con el paso del tiempo empieza a quedar sola. Empieza a gastar y a invertir todo lo que tenía, porque la esperanza muchas veces es decir, bueno, ¿cuánto sale este tratamiento? Tanto, lo pago y mejoro. Pero esta mujer pagaba, gastaba de lo que tenía y empeoraba, pagaba y empeoraba, invertía su dinero en sitios equivocados. Qué triste es saber que el ser humano sin Dios busca salidas, busca alternativas en los lugares donde la alternativa no llegará nunca. Ella, ese día le pasa algo, oye hablar de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y ella propuso algo: si yo toco su manto, si yo toco su túnica, si es como dicen que él es, porque ella no conocía a Jesús, ella oye hablar. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, no viene por el ver, viene por el escuchar y creer. Aquí hay 2 actos de fe maravillosos. Y esta mujer se propone y dice, si tan solo lo tocare. Ella sabía que a un rabino en estado de sangrado, de menstruación, no podía tocarlo. Pero ella dijo, si tiene poder y yo lo toco y me sano, él no se enterará. ¿Y qué hago? Voy y lo toco. Yo, si él se da cuenta y me mata, si no me mata él, me mata el cáncer. Entonces dijo, muerte por muerte, me la juego. Y la fe requiere
osadía. Amén. La fe requiere osadía. Hay gente que cree, pero no se atreve a hacer. Y la fe que no tiene obra es una fe muerta. Pero la fe que tiene obra es una fe viva. Es una fe que puede cambiar circunstancias. Es una fe que puede cambiar un hogar. Es una fe que puede transformar una vida, que puede transformar una familia. Es una fe que puede abrir una puerta por más años que esté cerrada. Es una fe que puede traer una sanidad por más diagnóstico cruel que pueda haber sobre la vida de una persona. La fe requiere osadía, y esta mujer fue osada. Ella dijo: sé que no puedo tocarlo, pero si lo toco, también puedo sanar. Y si yo lo toco y no le digo a nadie mi plan, él no lo sabrá, pero yo necesito tocar. Porque ella oyó, y lo que oyó de Jesús despertó fe. Ella despertó. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora imagínese una mujer que con 12 años, durante 12 años sangra, sin glóbulos blancos, rojos. Una persona que está en un estado de anemia. En medio de una multitud, desde el versículo 21-22, dice que la multitud lo apretujaba a Jesús. Imagínese esa mujer totalmente débil, mal comida, que no tenía hogar, que no tenía dónde vivir, que estaba en la calle. ¿Cuánta fuerza tendría para mantenerse en medio de la multitud? Pero su fe era más fuerte que su condición. Lo que ella estaba creyendo tenía la fuerza que su cuerpo no tenía. Y ella dijo: me acercaré y tocaré su manto. Así que se abrió camino entre la multitud. ¿Cuántas veces cayó? Yo no lo sé. ¿Cuántos la pisotearon? Yo no lo sé. ¿Cuántos codazos, empujones? Ella tuvo que aguantarse. Hoy vamos a un supermercado y por ahí hay que hacer filas para comprar cuando recién se abre. Yo me acuerdo una vez fui a Coto a las 8 de la mañana cuando abrieron las puertas, subimos por la escalera y la gente corría y te empujaba y más de uno se daba vuelta. ¿Qué hace? Y imagínense la gente que la golpeaba, que la apretaba. Pero esta mujer no se paró, no se detuvo a ver quién era el que la golpeaba, si era intencional o no era intencional. Ella caída en el piso, más de uno la habrá pisado, más de uno le habrá dado un golpe, intencional o no, a ella no la detuvo nada. Esta es la fe que Dios quiere que tengamos. Una fe que no te detiene el problema, que no te detienen las complicaciones, que no te detienen los empujones, que no te detienen los obstáculos que se ponen por delante. No quiero ir más a la iglesia porque no me llevo bien con la gente. No voy más a la iglesia porque no me cae bien el pastor, me cae gordo. Bueno, espere que yo adelgace, así viene. Pero ¿cuánta gente se aleja de Dios y pierde la oportunidad de llevarse la bendición por pequeñas cosas? Porque son frágiles. La fe requiere que seas fuerte. La fe te hace fuerte. Aunque mentalmente, físicamente seas débil, tu fe te hace fuerte. Y esta mujer pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. ¿No? Y al instante de acercarse y tocarla, la hemorragia se detuvo y ella sintió en su cuerpo que había sido sanado de su terrible condición. Ahora, una vez que ella acciona, entra en problemas. ¿Por qué? Porque Jesús le quiere dar una lección a todos los que están allí. Y va a usar la necesidad de esta gente para darle una lección. Jesús se detiene y se da vuelta y dice: ¿quién me tocó? Los discípulos dicen: maestro, la multitud que aprieta. Mira cuánta gente viene detrás tuyo. Señor, ¿cómo vas a preguntar quién me tocó? Y Jesús dice: ¿quién me tocó? Y dice:
¿Quién me tocó? Alguien me tocó. Alguien me tocó. Usted fue. Usted me tocó. Usted me tocó. ¿Quién me tocó? Jesús sabía quién había tocado. Pero él quería escuchar el acto heroico de una mujer que está jugando su última carta, que está arriesgándolo todo por una corazonada, por un toque de fe. Y Jesús, ¿quién fue? ¿Quién fue? Y de pronto alguien cae de rodillas a sus pies, sabiendo que era un delito tocar a un rabino en estado de hemorragia, sabiendo que no podía acercarse ni siquiera al culto, al servicio. Ella estaba de intrusa donde no debía estar, pero la fe es osada. Entonces ella está donde la religión dice que no, ella dice sí. Y donde la tradición dice no puede, ella dice yo puedo. Donde le dicen esto no te está permitido, ella dice yo voy a probar. ¿Me escuchó? Entonces, ¿qué pasa? Cae postrada y dice, maestro, yo te toqué. ¿Sabes qué? Me encantaría oír esa historia. A mí, yo me la imagino más de una vez. Yo era la dueña de esa esquina, de esas casas. Yo tenía propiedades, estancias, yo tenía sembrados. Y sabé que un día me levanté normal con una menstruación y esa menstruación no se cortó al mes, no se cortó a los 2 meses, no se cortó al medio año, no se cortó al año. Vivo inflamada, vivo sangrando y me preocupé tanto que empecé a vender y a visitar. A ver, me dijeron, aquel te puede sanar, este es especialista, aquel tiene la capacidad de hacerlo, y empecé a deshacerme de mis bienes para ir detrás de un milagro, para ir detrás de una respuesta. Y ¿sabe qué? Solo me quedé sin nada, solo lo perdí todo. Mi marido se fue, mis hijos me abandonaron, mi familia me dio vuelta a las espaldas y me quedé en la calle. Pero ¿sabe una cosa? Escuché que vos el que sana, que vos el que abre la vista de los ciegos, que vos el que hace milagros, estabas pasando por acá. Y yo dije, esta es la mía. No tengo un peso, pero al escuchar se activó en mí algo que no sé cómo se llama, que es mayor que el euro, que los dólares, que no cotiza en la bolsa de valores. Nació en mí fe en mi corazón, y dije, si tan solo le tocar el manto a este hombre, sé que sanaré. ¿Y sabe qué? Eso hice. Me metí en la multitud, me caí, me pisaron, me golpearon, me metí en la multitud y más de uno me golpeó, me escupieron, me tiraron el brazo, el pelo, la ropa, pero llegué a ti porque yo dije, si tan solo te tocaré, sé que sanaré. Y ¿sabes qué? Hubo un milagro impresionante. Porque en la medida que se da el contacto entre el manto y la mano necesitada, una hemorragia se paralizó. Una herida abierta se cicatrizó. Un tumor maligno desapareció. Y una mujer pobre se enriqueció en fe por tener un encuentro con Jesús. Jesús iba a la casa de Jairo y lo esperaba una necesidad tan grande que él no podía detenerse por nada. Pero a mitad de camino había otra necesidad tan grande, y había un momento para explayar una fe tan grande como la que tenía esta mujer, que Jesús no iba a dejar pasar la oportunidad. Y cuando la mujer termina de contar su historia, Jesús la hace hablar para que los demás escuchen, para
para que en los demás también despierte fe. Porque alguien pasa acá y te cuenta, yo estaba enfermo, me habían dado un diagnóstico de muerte y Dios me cerró y decimos, démosle un aplauso a Jesús. Porque nunca estuviste al borde de la muerte. Porque nunca te sentenciaron con una enfermedad. Yo tenía un hogar constituido y me quedé sin nada, lo perdí todo. Y hoy tuve que empezar de cero. ¿Cuántos aplauden a Dios que un día me rescató en medio de ese conflicto? ¿Por qué nunca lo perdiste todo? Porque nunca perdiste nada. Pero esa mujer lo perdió todo. Entonces Jesús la entrevista, le pregunta, la mujer le cuenta, alguien me tocó, ¿quién me tocó? ¿Quién? Yo quiero que el que me tocó cuente lo que vivió, la experiencia que pasó, porque Jesús sintió que el poder sanador había salido de él. Que una necesidad había sido suplida, que un enfermo había sido sano. Cada vez que alguien se acerca a Jesús y le toca por fe, algo sucede. Cada vez que alguien se acerca a Jesús y extiende su mano hacia Él, Él va a suplir lo que estás necesitando. No importa si es imposible, porque nada es imposible para Dios y todo es posible para el que cree. Jesús hizo el milagro porque hubo una fe que creyó en lo imposible. Y la mujer termina de contar su historia. Y Jesús le dice, ve en paz. Tu fe te ha sanado. Y la versión NTV dice, eres libre de este sufrimiento. Y la versión Reina Valera dice, eres libre de tu azote. Y la mujer se fue saltando, alabando a Dios, glorificando a Dios, pero en ese momento parece que ese día era el día del desastre, porque termina de acontecer este milagro y se acerca un grupo de personas y le dice, Jairo, no se olvide que Jesús iba a la casa de Jairo. Esto parece que lo interrumpe a Jesús, a un Jesús que está siempre ocupado. Y ahora parece que llega tarde, porque llega uno y le dice, Jairo, es inútil que molestes al maestro. Tu hija acaba de morir. Y mientras Jesús todavía despidiendo a esta mujer, lo mira de costado, oyendo lo que le dicen. Y le dice, Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No escuches el mensaje de ellos, porque yo estoy yendo a tu casa. Tu fe te motivó a buscarme. Tu fe tiene que mantenerte vivo. Yo nunca llego tarde. ¿Me escuchó? ¿Qué le está diciendo Jesús? Tranquilo. No tengas miedo. Solo cree. La versión Reina Valera dice, cree solamente. No tengas miedo, cree solamente. No tengas miedo, sino ten fe. Son dos emociones distintas. Una es de la carne y la otra es del espíritu. El temor es de la carne. La fe es del espíritu. Y le dice, no actives tus emociones. Activa tu espíritu. Lo que estaba diciendo Andrés, vendrá sobre ti con poder el Espíritu de Dios. No escuches el mensaje de ellos, escucha lo que yo te digo, no temas, cree solamente. Hija, tu fe te ha salvado, ve a casa porque es cierto que estoy yendo a la casa de Jairo. Retoman camino. Al llegar a la casa de Jairo, una multitud de gente alquilada. Porque cuando tienes problemas se alquilan los buitres que vienen a decirte, ¿qué te dijo el médico? ¿Cuánto
¿Cuánto te queda de vida? Ya están pensando en quedarse con tu mujer, tu casa, tu auto, tu marido. Y Jesús le dijo: muchachos, váyanse. ¿Qué hacen acá llorando, alborotando? Acá hay una necesidad y en vez de estar ahí para apoyar, están haciendo llanto, escándalo. Vamos, vamos, váyanse, porque la niña no está muerta, la niña está durmiendo. Hay una versión que dice: y yo vengo a despertarla. Y los otros durmían. ¿Cómo no estaban llorando? No estaban lamentando, llenos de llanto, y ahora se están riendo, nada más ni nada menos que de aquel que dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De él se están riendo. De él se están riendo. ¿Cómo que duerme? ¡Está muerta! Y Jesús le dijo: Jairo, que se vaya. Y llamó a 3 de sus manos derechas, los 3 discípulos de confianza. No porque Jesús necesitaba que vinieran 3 más a apoyarlo en oración. Como vamos por ahí a orar a una casa y vamos en patota para apoyarnos mutuamente. No sea cosa que el demonio ese día, cuando vio a Jesús, ya estaba arriba del techo. ¿Me escuchó? Entonces Jesús le quiere enseñar. No sé si se dio cuenta que estoy hablando desde el versículo 21 para adelante. Estoy diciendo enseñar. Todo lo que Jesús hace para enseñarnos. ¿Entiende? Y llama a 3 de sus más cercanos y le dice: venga, porque ustedes se van a acercar a hogares donde van a escuchar llantos, lamentos. Por ahí te van a invitar a casa y decir: ¿qué pasa? ¿Podrá orar por mi familia, pastor? Bueno, no, porque mi mujer no cambia más, esta es así, allá, y esta no va a cambiar nunca. Entonces, ¿para qué me llamaste? Si vos ya estás diciendo que no va a cambiar, me llamaste de gusto. No, porque mis hijos son terribles, estos son unos sabandijas, y estos no, unos hijos del diablo. Entonces, ¿para qué me lleva a mí? Si vos ya decretaste lo que va a pasar con tus hijos y con tu casa. Sí, pastor, ¿podrá orar por este hombre? ¿Quién es? Es mi padre. No creo que salga de esta, se va a morir el viejo, pero bueno, ore. Yo digo a casa así donde te dicen, y te dan ganas de irte, porque si, ¿para qué voy a venir a orar si ya está decretado lo que va a pasar? Y a la semana se muere el tipo y después se lo traje al pastor fulano y se murió. Ese hombre y mujer se queda sin hijo. Decretos. Jesús le quiere enseñar a sus discípulos que hay decretos que se rompen. ¿No? Jesús, amén. Con la sola presencia de Jesucristo. Sí, Señor. Cuando llegan, no, si esta se murió, dice que duerme. ¿Qué sabrá? Este es un falso profeta. Dice, ¿sabe cuántos se fueron hablando de Jesús? Pero otros se quedaron allí. ¿Qué misterio trae este hombre? Viene Jesús con sus 3 discípulos y le dice: papá, vení, Jairo, vení. Le dice a la esposa de Jairo: venga. Ay, mi hija. Tranquila. Su hija no está muerta. Su hija está durmiendo. ¿Lo crees, Jairo? Amén. Por eso te fui a buscar. ¿Lo crees, señora? Pues siempre hay uno en la familia que cree y el otro, y no sé, murió ya hace como 1 hora. Y claro, Jesús se quedó charlando 1 hora con una persona que le interrumpió el camino. Jesús nunca llega tarde. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Cualquiera de nosotros, mirá
La flaca esta, flacuchenta, cancerosa, sangrante, se metió por el medio, por eso se muere la piba acá. Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Dice a los discípulos, vengan. ¿Cómo hubiéramos orado nosotros? ¡Espíritu de muerte! ¡Ahora te ato! ¡Fuera! Jesús se acercó a la cama. Le tomó la mano. Talita cum. Niña, a ti te digo, levántate. Paradita la niña acá. No hubo una oración. Hubo una orden que rompió un decreto. ¿Qué hubo? Una orden. La fe no te lleva, a veces no te lleva a orar, te lleva a actuar. Levántate. Siempre cuento una historia que me pasó. Me llevaron a orar a Ceniciosa. Se ve que ese era el abuelo del increíble Hulk, porque era verde. Estaba muriendo. Se veía una cabecita chiquitita así en la cama, una panzota y unos piecitos así, parecían escarbadientes. El señor Berg tenía más físico que este hombre. Y me pasan por una pieza, un olor a muerto, hermano. Parecía que entraba donde había un cadáver. Me dicen, este hombre tiene en el hígado un eczema de 13 centímetros más o menos. Debe ser una cosa así, alrededor del hígado. No saben por qué lo tiene. No puede comer ni tomar agua, no soporta nada. ¿Puede orar por él? ¿Qué cree que le dije yo? Ni. Amén. Me salió una voz aflautada, el pastor se le aflautó la voz. Y yo lo que quería era orar y salir de ahí adentro, porque no se podía aguantar el olor nauseabundo que había. Y le digo, sáquele la remera. Papá, haz un milagro en este hombre. En el nombre de Jesús, le unté con aceite así las manos, pero no, ni olerme las manos porque lo ungí. Y me fui, que es lo que yo quería hacer. Y al otro día, como a las 11:30 del mediodía, 12, me llama una persona. Pastor, sí, ¿quién habla? Soy la esposa del hombre que fue a orar anoche. Sonamos, no se murió otro más. ¿Qué pasó, señora? Mi marido. ¿Qué le pasó a su marido? Mi marido. Vio con todo el llanto ese. Y yo quería saber lo que le había pasado en otra manera. ¡Cállense y dígame qué le pasó! Quiere tomar sopa. Hace más de 2 meses que todo lo toma por suero. Y le hice una sopita y ¿sabe qué? Se ahogó el viejito. No, quiere comer carne. ¿Qué le dijo Jesús a esta mujer? A esta niña. Talita cum. A ti te digo, niña, levántate. Y le dijo a los padres, tomen, no le cuenten a nadie lo que pasó hoy. ¿Sabe a quién estaba protegiendo Jesús? Ay. Él podría haber dicho, viste que tu religión muerta no puede contra un Cristo vivo. No le cuenten a nadie, muchachos. Esto es algo entre ustedes y papá. Porque Jairo no tenés que volver a la sinagoga. Porque ahí le tenés que contar a la gente que hay un Dios que te ama con amor eterno y que hace milagros todavía. Jesús está protegiendo a Jairo. No le cuenten a nadie. ¿Y qué le dijo a los padres? La niña abrazada de mamá, de papá, llorando, todos ahí.
emoción, llanto, pero no de tristeza, sino de júbilo, de alegría. Y Jesús dice: preparen algo para comer y denle. ¿Qué dijo este hombre después que le oré? Quiero comida. Un día oré por una criatura, una niña de 15, 16 años, allí en el barrio Belén, aquí abajo. Y después que oré por ella, un sábado a la noche, la chica se fue. La madre no me había dicho cuál era la necesidad. Yo oré por la multitud que pasó. Y el día domingo teníamos el culto a las 7 de la tarde. Y una señora se acercó a mí llorando y me dijo: pastor, quiero contarle lo que le pasó a mi hija. ¿Qué le pasó a su hija? Mi hija está a la espera de un trasplante de hígado. Hace más de 5 o 6 meses que estamos esperando un hígado para ella. Pastor, ella no puede comer nada, absolutamente nada. Y sabe que anoche me despierto como a las 3 de la mañana, siento un ruido. Pensé que era lluvia y era el sartén. Mi hija casi me mata de un infarto, estaba haciendo huevo frito. Y me levanto y le digo: ¿qué estás haciendo? ¿Vos sos loca? ¿Querés que te lleve? No, mamá. Anoche cuando oraron, Dios me sanó. Aleluya, Señor. Anoche cuando oraron, Dios me sanó. Y tengo hambre. Y quiero comer. Hace tanto que no pruebo un bocado. Dijo: ahí está mi hija. Si Dios no hubiera hecho algo en ella, hoy ella estaría muriendo en el hospital. La chica se acercó, me dio un abrazo. Cuando hay fe, Dios obra. Amén, sí, Señor. Y la fe es osada. No importa lo que digan. Esa mujer dijo: si tan solo toco el manto. No importa. Soy una mujer con flujo de sangre, no me puedo acercar, pero yo me voy a acercar. No lo puedo tocar, pero yo lo voy a tocar. Y Jairo dijo: no importa lo que yo pierda, mi hija tiene que seguir viviendo. Amén. Y la única respuesta no es mi religión, se llama Jesús de Nazaret. Aquel que todo desprecia, aquel que todos critican y cuestionan, Él tiene la respuesta que yo necesito. Si usted tiene fe, acérquese. Venga, dígale a Jesús lo que le pasa. Porque Él puede estar atendiendo 10,000 problemas, pero se ocupará del tuyo. Porque Él siempre está ocupado. Pero Él nunca llega tarde. Póngase de pie y orar. Aleluya. Bendito Dios. Te alabo, Señor, y te doy gracias por este momento precioso, por esta palabra que hemos compartido. Solo he hablado lo que tú pusiste en mi corazón. Gracias por recordarnos que esa fe que tú pusiste en nosotros puede crecer, o si la descuidamos puede menguar. Pero si la trabajamos y creemos en lo que oímos, la fe se alimenta de lo que oye, no de lo que ve. La fe se alimenta de lo que cree, no de lo que toca. Porque lo que yo creo es lo que voy a ver y es lo que voy a palpar. Oro por necesidades específicas, por milagros específicos. Quiero orar por gente que necesita activarse en fe, por gente que necesita entender que tú nunca vas a llegar tarde, siempre llegarás en el momento preciso,
Siempre estarás en el momento oportuno a pesar de que estés ocupado. Porque dice Apocalipsis que tú estás sentado a la diestra del Padre y vives perpetuamente para interceder. Tienes una labor continua. Sí, Señor. Perpetuamente. Pero cada día estás haciendo un milagro. Miles de milagros. Pero cada día te estás ocupando en forma particular y específica de una situación. Que si la sumamos a otras y a otras, serán miles y millones de situaciones a diario. Oro para que los jairos que tengan que jugársela se la terminen de jugar. Amén, sí, Señor. Oro para que los jairos que tienen que dejar la mediocridad porque la duda es pecado, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sí, Señor. Dios. Oro para que la necesidad que tiene esa familia, que tiene ese hogar, que tienen esos hijos, que tiene ese ser querido que está hospitalizado. Quiero presentarte en esta noche a Oscar Macaya, a Gabriel Macaya, Señor, su hijo. Señor, quiero orar por él, por su padre, Señor, por su madre que está allí en el sauce. Señor, quiero orar, oh Dios mío, para que tu mano poderosa que no se cortó nunca para salvar pueda estar extendida, lista, dispuesta para obrar y operar un milagro. Amén, sí, Señor. Aleluya. Oramos para que tú te manifiestes, porque tú eres el gran yo soy. Gracias por esta palabra. Habrá mujeres sin nombre, como la que tocó el manto, que se la van a jugar. Que se la van a jugar por esa necesidad, por ese milagro que necesitan. Esta mujer fue en su cuerpo, pero hay mujeres que necesitan un milagro en sus hijos. Hay mujeres que necesitan un milagro en su cuerpo. Hay mujeres que necesitan un milagro en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en su economía, en su negocio, en su empresa. Y les tocó el tiempo de lo negativo, donde todo lo perdieron y se quedaron sin nada. Hoy solo te tienen a ti. Y si te tienen a ti, lo tienen todo. Aleluya. Sin importar lo perdido. Creemos, Señor. Esta mujercita, que no tiene nombre, dijo: si tan solo diseñó un plan para acercarse, para tocarte, diseñó un plan para robarte un milagro, y su fe fue la autora de eso. Y te detuviste, porque donde hay una fe osada, tú te detienes. Ibas a la casa de Jairo, pero no pudiste seguir, porque la fe de una mujer inquebrantable, Señor, una fe inconmovible, te detuvo. Haz que en esta noche tu fe pueda detener al Maestro. Cuéntale a Jesús tu necesidad. Cuéntale a papá tu necesidad y dile: por favor, Jairo no vino, mi hija está enferma. Él dijo: mi hijita se está muriendo. Ven a mi casa, pon las manos sobre ella. Tú eres mi única esperanza. Tú eres todo lo que tengo. Tú eres la fuente del milagro que mi hija necesita. Si tú no lo haces, lo habré perdido todo. Él se postró. Él adoró. Él reconoció quién era Jesús. No importa lo que venga mañana. Importa lo que logres hoy. Si mañana le cerró la sinagoga a Jairo, el reino de Dios le abrió las puertas del mundo.
se compara con lo que vas a ganar. Aleluya. Señor. Abre tu corazón, abre tu espíritu, extiende tu mano y toca su manto, porque Él está pasando por aquí. Extiende tu mano de fe y toca su mano. Extiende tu mano. Empieza a sanar, papá. Cada corazón, Extiende tu mano. Tócalo. cada vida. Él está pasando por ahí. Si te atreves a tocarlo, se va la ceguera, se va la invalidez, se va la sordera, se va el cáncer, se ha de secar. Riñones secos se han de activar. Corazones que trabajan en porcentajes y porcentajes están muertos. Si tan solo tocas, cuéntale toda la verdad. Dile, estoy así, así. La mujer se lo dijo, lo perdí todo. Yo tenía, yo era, pero ahora no soy nada. Lo perdí todo. ¿Cómo no iba a venir? ¿Cómo no te iba a tocar? Si lo que la gente dice de ti es maravilloso. ¿Cómo iba a dejar pasar mi oportunidad? Por eso te toqué, Cristo. En paz. Tu fe te ha concedido un milagro. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Sopla. 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 En el nombre de Jesús. Amén. Amén. No se vaya de la presencia de Dios. Adoramos. Adoremos. Levante la música que adoramos. Siga hablando con Dios. No se quede callado. Algo poderoso de Dios está pasando aquí. Algo poderoso de papá está pasando. Adore a Dios. No abra sus ojos. Dígale, si tú pasas por aquí, yo te toco. Yo quiero mi milagro. Está llegando aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Levante sus manos. Su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, 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 y su gloria tocaré.